Intentaremos abordar el estudio del derecho universitario en dos patadas, con celeridad, pero intentando ofrecer una visión global. La primera clave que se nos ofrece hoy día es que las universidades públicas están retiradas en sus cuarteles de invierno. Esto es, han pasado los tiempos prósperos, los tiempos soleados, en que las arcas universitarias rebosaban, las plantillas se incrementaban, los planes de estudio aumentaban, los alumnos también, y podían acometer iniciativas para su alta misión institucional en el triple frente de la docencia, la investigación o los servicios a la comunidad universitaria. Sin embargo, hoy día la crisis económica ha comportado un frenazo en las comunidades autónomas y el Estado en su papel financiador, y esas restricciones repercuten lógicamente en la autonomía universitaria. Por tanto, no se puede examinar el actual derecho universitario perdiendo de perspectiva este contexto de austeridad. A la hora de abordar el modelo jurídico del derecho universitario, resulta útil servirnos de la pirámide kelseniana, en la cual el jurista austriaco nos mostraba cómo el ordenamiento jurídico tenía una disposición escalonada, en cuya virtud las normas superiores eran desarrolladas por normas inferiores en rango. Pues bien, traduciendo y adaptando este modelo al ámbito universitario, encontraríamos en la cúspide del ordenamiento jurídico de esa pirámide, encontraríamos los preceptos de naturaleza constitucional, concretamente el artículo 27 de la Constitución en su apartado 10, que dispone que se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca, con lo cual se deja en manos de una ley orgánica el desarrollo y alcance de la autonomía universitaria, que además el Tribunal Constitucional ha interpretado en sus sentencias como un auténtico derecho fundamental, con lo cual las universidades son dueñas de un valioso regalo, a diferencia de los entes locales que solo son titulares de autonomía administrativa. Y es que las universidades, como titulares de un derecho fundamental a la autonomía universitaria, podrán defenderlo no solo con procedimientos especiales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino planteando recursos de amparo para su defensa ante el Tribunal Constitucional. De ahí que en la cúspide esté el artículo 27 de la Constitución, junto con otros preceptos constitucionales, lógicamente, así como las sentencias del Tribunal Constitucional, que en más de media docena de ocasiones se ha pronunciado sobre el alcance de la autonomía universitaria. En un escalón inferior estaría el desarrollo. Desarrollando ese artículo 27 de la Constitución estaría la Ley Orgánica de Universidades, conocida como LOU, la 6/2001, modificada en el 2007. Y en paralelo estarían, aunque sin carácter orgánico, estarían las leyes comunes del ordenamiento jurídico administrativo, singularmente la conocida como PACA, la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, y la LEREJU, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, es decir, la Ley 40/2015. Asimismo, destacaríamos la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 con sus modificaciones. Este trípode de leyes administrativas comunes no puede perderlas de vista la universidad. A continuación nos vendría la aplicación escalonada, por un lado, de los estatutos universitarios que desarrollan la Ley Orgánica de Universidades, pero con la singularidad de que cada universidad está dotada de sus propios estatutos universitarios, y por tanto no es que solo exista un desarrollo de la LOU, sino múltiples desarrollos de la misma, tantos como universidades. Y luego en paralelo estarían las leyes sectoriales, estatales y autonómicas. Y decimos en paralelo porque si bien los estatutos universitarios son normas reglamentarias, las mismas están sujetas a lo que se llama una reserva de la autonomía universitaria. Tienen un contenido nuclear indisponible y blindado frente a leyes autonómicas o frente a leyes estatales. Asimismo, en un escalón inferior estarían, lógicamente, aquellas normas o preceptos que desarrollan los estatutos universitarios, esto es, los denominados acuerdos normativos universitarios o reglamentos de régimen interno, y en paralelo, desarrollando las leyes sectoriales o las leyes administrativas, estarían los reglamentos estatales y autonómicos. Finalmente, en la base de la pirámide se situarían lógicamente los actos administrativos universitarios, los contratos, los convenios o incluso las sentencias judiciales. De manera que si tomamos, por ejemplo, un convenio de la universidad, el mismo deberá respetar, por un lado, los reglamentos universitarios del escalón superior, los reglamentos autonómicos, también las leyes orgánicas y, como no, la Constitución. Lo que se deduce en todo caso es que existe un fuego cruzado de normas sobre las universidades.
Una vez examinado el bloque normativo, hemos de ver a quién se le aplica. Y es a la universidad. ¿Y qué es la universidad? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? La pregunta sería si es niño o niña, no se sabe todavía a la vista de la regulación. Y es que la famosa PACA o Ley 30/2015, que se ocupa del procedimiento administrativo común, ha excluido de la consideración y carácter de administración pública a las universidades, lo cual nos plantea qué naturaleza tiene. Lo que está claro de la ley es que pertenecen al sector público institucional sin estar calificadas formalmente como administración pública, una auténtica revolución con la tradición española. La pregunta es entonces que se trata de un objeto volador no identificado. Nos atrevemos a decir que sería un OVNI, un organismo público no identificado. Y es que en su evolución, en unos primeros tiempos, en los fundacionales hace siglos, era una corporación, en tanto primaba el componente humano estamental. Ya en el siglo pasado ya nos encontramos con su consideración preconstitucional como organismo autónomo, esto es, un ente de derecho público, dependiente de la administración del Estado. Tras la Constitución, cuando se alzan las comunidades autónomas y fruto del eje o el impacto de la autonomía universitaria, se califica de administración independiente por los tribunales, si bien vinculada, en cuanto a dependencia financiera, a las comunidades autónomas o al propio Estado. Y ahora mismo no nos queda más remedio, una vez que nos han quitado el pedestal de la calificación de administración pública, el calificarlos de ente público independiente. Pues no cabe duda que es un ente, pues goza de personalidad jurídica, titular de derechos, obligaciones y posibles responsabilidades, además que es público en cuanto a su financiación y su estatuto, y además que tiene una independencia, pues hace de la autonomía el eje de su régimen jurídico. Pues bien, pese a que no están calificadas formalmente de administraciones públicas, no hay duda de que se visten del derecho administrativo. En unos casos porque hay un reenvío expreso de la legislación sectorial, de contratos, control de cuentas, subvenciones, y diríamos en una imagen afortunada que hay normativa sectorial que dispone expresamente que se aplica a las administraciones públicas, remitiéndose pues si se aplicara a los caballos, pues también a las universidades públicas, que serían las cebras, que no están calificadas como caballos, pero pertenecen al ganado equino. En otros casos se trataría de una inclusión tácita de las universidades públicas cuando se regulan cuestiones que afectan a intereses públicos y que nos permite acudir a la analogía. Si hubiera una regulación que se ocupase de la problemática de los coces, los relinchos y los galopes y referida exclusivamente a caballos, no habría ninguna objeción para extender la misma a título analógico también a las cebras. Y de igual modo, allí donde encontremos una regulación sectorial, estatal o autonómica que tutele intereses públicos y tenga por destinatario exclusivamente administraciones públicas por identidad de razón y de sustrato, sería aplicable a las universidades públicas, aunque no lo dijeran expresamente. Pero es más, no debemos olvidar la calificación constante y expresa de administración que se efectúa o se predica de las universidades por parte de la Ley Orgánica de Universidades, de la LOU. Basta leer el preámbulo, ver preceptos concordantes, o el artículo 6.4 cuando señala que los actos del claustro, del Consejo de Gobierno, del Consejo Social o del rector ponen fin a la vía administrativa, para concluir que al margen del nominalismo de la etiqueta que se les ponga, se les aplica el derecho administrativo y con ello su control corresponderá primordialmente a la jurisdicción contencioso administrativa. E incluso si examinamos las sentencias del Tribunal Constitucional, cualquiera de las recientes, por ejemplo la última, la 156/2013, observaremos que se menciona con naturalidad y se califica a las universidades como administración universitaria. Pero no solo se aplica el derecho administrativo, también el derecho privado. Y ello porque en sus relaciones como particular, las universidades, el mundo patrimonial de los negocios o sus entes instrumentales, fundaciones, etc., se aplica el derecho privado como si se tratara de un particular. Pero es que además hay que entender que el efecto práctico de habérseles privado legalmente de este calificativo de administración pública comporta que allí donde existe una norma estatal o autonómica que tome como eje de referencia la calificación formal de administración pública, si la misma incluye un régimen exorbitante, excepcional, privilegiado, entonces se pone freno a la aplicación extensiva, se pone freno a la analogía y por tanto las universidades perderían
la oportunidad de estar dentro de su ámbito de aplicación. Por ejemplo, si hay unas exenciones tributarias que se predican únicamente de la administración estatal, autonómica o institucional, posiblemente las universidades, al no ser administración, se tropezarán con una administración tributaria y con una jurisdicción contenciosa que les negará tales beneficios, ya que al ser una norma excepcional repugna su aplicación extensiva. Pero además nos encontramos con que existen múltiples cocineros del derecho universitario, no hay un legislador único. En primer lugar, el Estado, con su normativa básica y su desarrollo de la autonomía universitaria. En segundo lugar, las comunidades autónomas con distinta longitud de onda, según la sensibilidad o no hacia el mundo universitario, según el número de universidades y su propia tradición y, como no, la perspectiva política. También existe la Conferencia General de Política Universitaria, un órgano colegiado de encuentro de intereses políticos de las comunidades autónomas que marca las líneas de la política universitaria estatal, nacional. También el Consejo General de Universidades, donde se residencia el interés de todas las universidades con mayoritaria presencia de los rectores. Y cómo no, también tienen algo que decir las universidades en uso de su autonomía. Pero por si fuera poco de ser tantas entidades, organismos y órganos llamados a decidir sobre la cuestión universitaria, también sobrevuela la presencia de la Unión Europea, la cual vela por conseguir eso que se llama el espacio europeo superior, todo para conseguir optimizar todas las fuerzas, investigadores y docentes de todo el ámbito de la Unión Europea. Si nos vamos a los reglamentos universitarios, esto es saliendo ya del ámbito de la legislación estatal y autonómica y asomándonos por encima de los muros universitarios, descubriremos en primer lugar los estatutos. En propiedad no son unos reglamentos universitarios, sino son la cúspide del ordenamiento jurídico universitario interno, aunque los estatutos son aprobados por decreto de Consejo de Gobierno de cada comunidad autónoma, salvo los de la UNED, que serían por el Gobierno de la Nación. Por tanto, nos encontramos con la singularidad de que existe una norma autonómica que es la pieza de cabecera del ordenamiento jurídico universitario. Pero así todo, es una norma muy singular y muy atípica. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, al referirse a la autonomía universitaria, a la hora de interpretarlos hay que buscar el sentido más favorable a su efectividad. Además, tiene un procedimiento de aprobación singular previsto por la LOU o por los propios estatutos para su reforma. Además, la tutela cualificada a través del recurso de amparo y, por último, los estatutos, como norma reglamentaria autonómica que es, tienen una singularidad procesal en materia de impugnación. Esos estatutos son desarrollados por reglamentos organizativos, regulando los órganos, su composición, convocatorias, etc., para lo cual gozarían de lo que calificaríamos de potestad autoorganización fuerte, inmune a otras intromisiones. Y por otro lado, los llamados reglamentos funcionales, que regulan aspectos de la actividad de la universidad desarrollando los estatutos, pero que deben moverse con mayor cautela y respetando el marco autonómico o estatal. A todo ello se añade que a la hora de reglamentar no puede perderse de vista los principios de buena regulación que implantan los artículos 129 y siguientes de la PACA de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ya que en dicha ley impone la transparencia, impone la publicidad, impone la exactitud, impone la valoración del anteproyecto de la norma reglamentaria, y las universidades deberán evitar duplicidades y velar por la austeridad y la eficacia de cualquier reglamento que aprueben, porque al fin y al cabo los reglamentos que aprueba una universidad se aplican o proyectan sobre toda la comunidad universitaria. Una vez vistos los reglamentos, llegamos a las actuaciones universitarias, porque la universidad va a dictar actos administrativos. El concepto de actuación universitaria es amplio, como nos dejó legado el artículo 25 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Se extiende a los actos expresos, las desestimaciones presuntas, la inactividad o la vía de hecho. Por lo tanto, hay múltiples maneras de expresar su voluntad en la universidad y múltiples maneras de controlarla. Asimismo, el concepto de expediente nos lo ofrece el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en cuanto a conjunto de actuaciones que fundamentan una decisión universitaria y el conjunto de diligencias encaminadas a su ejecución. Y ya si aludimos a los derechos del ciudadano, también el artículo 53 de la PACA nos los enumera en número de 10, un decálogo, los cuales deben ser observados o deben predicarse como titular de los mismos el alumno, el profesor o el tercero que se dirige a la universidad.
Así todo, existe un feudo del señorío universitario. En primer lugar, el autodiseño competencial en cuanto a las competencias de sus distintos órganos, ya que la universidad tiene infinidad de órganos unipersonales y colegiados como consecuencia del principio participativo. En segundo lugar, el señorío de la materia académica tiene autonomía universitaria para regular su materia académica, docente, el núcleo de la actividad investigadora, frente a otros poderes ajenos al mismo, comunidad autónoma y estatal, ya que el constituyente, la Constitución, ha querido que cada universidad marque el rumbo académico de la misma, en su esencia. En tercer lugar, esas actuaciones se someten al derecho administrativo y la LOU nos dice que impone fin a la vía administrativa, al rector, consejo social, claustro, consejo de gobierno, que cuando deciden ya solo cabe un recurso de reposición potestativo o acudir al control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y por último señalaremos que como ponen fin a la vía administrativa, no cabe por parte de la administración autonómica ni estatal que a la vista de una decisión universitaria cuestionable le ordenen o requieran para su anulación perentoria, ya que si existe discrepancia sobre su legalidad tendrá que ventilarse en pie de igualdad ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pero es que existen subsistemas universitarios internos, los llamados estamentos, porque la universidad tiene un modelo en que coexisten profesorado, personal de administración y servicios y alumnos. El profesorado, el cual a su vez se subdivide en funcionarios de cuerpos docentes, catedráticos y titulares singularmente, y profesorado contratado en régimen laboral. Asimismo, se distinguiría un bloque de profesorado a tiempo completo y un bloque de profesorado a tiempo parcial que compatibiliza su actividad con otras ajenas. También el estamento del personal de administración y servicios. Se distinguiría el personal funcionario que se somete al régimen estatutario, principalmente al EBEP, al Estatuto Básico de los Empleados Públicos, de su texto refundido del año pasado, y el personal laboral que está sujeto al régimen del derecho de trabajo, Estatuto de los Trabajadores, sometido a la jurisdicción social. Tendríamos también el régimen de los alumnos, que sería diferente según se trate de un alumno de grado, de máster o de doctorado. Como vemos, la normativa se va diversificando y ramificando. Asimismo, habría que tener en cuenta, en atención ya no a los sujetos, sino a la materia, que existe una regulación legal y reglamentaria de la vertiente docente, otra de la investigadora con especial atención a los contratos de investigación y otra regulación de los servicios a la comunidad universitaria. En definitiva, existe un reto complejo y multilateral para la universidad si desea atender su misión institucional. Podríamos citar a título de ejemplo la convergencia de leyes que se alzan como campos de minas, pero que hay que optimizar, porque la misión de la universidad es guiarse para optimizar el servicio público universitario, pero con sometimiento a la ley. En primer lugar, la Ley de Protección de Datos del año 99, que impone el respeto a la imagen y la intimidad de los datos personales que maneja. No olvidemos que cada universidad maneja infinidad de datos de sus recursos humanos, de sus alumnos, de su profesorado, de su personal de administración. En segundo lugar, el impacto de la importantísima Ley de Transparencia 19/2013, que ya ha entrado en vigor y que impone una universidad de cristal, donde hay que facilitar a cualquiera que solicite acceso a información o datos sin invocar una legitimación específica, una motivación específica, y salvo que existan otros derechos de mayor rango, debe facilitarle la documentación o el dato para que se conozca qué sucede detrás de los muros de la universidad, que a estos efectos debe mostrarse muy visible como una administración. En tercer lugar, el racimo de leyes de sostenibilidad y control contable con que el Estado y la comunidad autónoma intentan amarrar y controlar a la universidad en el contexto de austeridad que vivimos y que en buena medida suponen un hándicap para el desarrollo universitario y sobre todo por la limitación que impone sus plantillas. También habría que tener presente las leyes sobre administración electrónica, que de forma conjunta la Ley 39/2015, la PACA, y la Ley 40/2015, la LEREJU, contemplan una regulación, si bien que entrará en vigor dentro de unos 2 años y medio, pero que requiere estar preparados de manera que las comunicaciones sean enteramente electrónicas de la universidad con otras administraciones, de la universidad con su estamento, y asimismo que tanto los registros como los archivos sean de cuño electrónico. El resultado será un ahorro de tiempo, un ahorro de costes, una mayor exactitud, y por tanto es un reto que, si bien requiere financiación, también requiere cultura universitaria positiva. Por último, estaría la normativa de adaptación al espacio europeo superior, el cual vela por homogeneizar el ritmo y acompasar el paso de todas las universidades europeas. Y si nadie se adapta a esta serie, sucesión o convergencia de normas, las universidades tienen que saber que están sometidas al control de diversas jurisdicciones de los tribunales, la contenciosa administrativa, la jurisdicción civil, la penal, la laboral, incluso la comunitaria.
En definitiva, hay que adaptarse o morir. Y en fin, gracias por la atención prestada. Ha sido un estudio breve, pero confiemos en que estas pinceladas impresionistas de lo que es la universidad nos permitan conocerla y en buena medida amarla. Muchas gracias.